Tengo 2 hijos, niño y niña, que hoy ya son un hombre de 27 años y una mujer de 25. Ellos, junto con mi esposo, ha sido un apoyo para mí fundamental. En mi hogar ha sido siempre una costumbre, digo yo, muy sana, apoyarnos los unos a los otros en nuestros sueños y proyectos. Por eso decidí, después de mucha oración, empezar con este proyecto hace ya 3 años. Y ha sido bueno, muy bueno, diría yo, para mí, porque la primera que se ha beneficiado con todo este contenido he sido yo. Tener este canal me exige bastante en cuanto a formación espiritual, pero sobre todo en cuanto a vivir mi fe. Y claro, mientras más profundizo en las cosas de Dios, más lo conozco y más lo amo. Y más me siento amada por Él. El caso es que desde que empecé, mi hijo ha insistido en que este canal debe incluir también contenido tipo podcast. Lo que quiere decir que yo debo hablar un poco más a nuestros suscriptores de mis experiencias de fe, de mi sentir. Y bueno, después de mucho pensarlo y orarlo, aquí está este primer intento. Me escucharán siendo yo misma. De hecho, el acento costeño se me va a notar muchísimo más. Yo misma hablando de mi vida, de mis anhelos, de mis luchas. Y además, de vez en cuando escucharán vivencias de otras personas o de santos que me han enriquecido y han aumentado mi fe. Aquí voy, en este proceso de conversión, intentando dar un poquito del muchísimo amor que recibo del Señor cada día. Claramente la única verdad absoluta es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y lo que yo voy a hacer es esforzarme en no salirme nunca de esa verdad, al contrario, de darle siempre la gloria a Él. Y en mi humanidad y desde ella procurar siempre ayudar en algo a quien me escuche. Ser esa pequeña gotita que refresque algunas vidas en algún tiempo. Yo sigo caminando para lograr vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo y aportarle a ustedes esa gotita para que también puedan vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo, por supuesto. Espero abajo en sus comentarios lo que opinen de este nuevo proyecto de En la tierra como en el cielo. Esto no quiere decir que vamos a dejar las oraciones ni los otros programas que hacemos que han sido tan provechosos para el alma, sino que es algo adicional. Y también me gustaría que me dejaran sugerencias acerca de temas de los que quisieran que meditemos. Obviamente sus intenciones, por favor, para incluirlas en mis oraciones. Mi nombre, para quienes me escuchan por primera vez, es María Cristina. Las personas más cercanas me llaman Cristi. Entonces, espero que con este formato un poco más relajado podamos tener esa cercanía, yo a través de mi voz, ustedes a través de sus escritos en los comentarios, para continuar con este proyecto de evangelización. Bienvenidos al podcast del canal En la Tierra como en el Cielo. Pienso que cuando estamos en esas épocas de la vida en las que todo fluye o en las que los problemas que tenemos, porque siempre sí o sí van a existir los problemas, pero que son situaciones que podemos manejar o controlar de alguna manera y solucionar, pues estamos felices y vamos caminando sin mayor inconveniente, con seguridad, con confianza, frescos, tranquilos. Digamos que para nosotros los creyentes son tiempos gozosos con el Señor. Pero cuando llega una situación que se sale de lo esperado, entonces
ahí es cuando empieza a tambalear esa seguridad. Ya no sabemos en qué o en quién confiar y la tranquilidad se cambia por desasosiego. Somos muy débiles. Somos muy débiles y olvidamos con facilidad en quién teníamos puesta la supuesta confianza. Y eso que como católicos seguro hemos leído, al menos alguna vez o de pronto escuchado en las lecturas de la Santa Misa, las muchas veces que Jesús nuestro Señor nos aconsejaba tener confianza. Cuando le llevaron a un paralítico, nuestro Señor, que conoce nuestras realidades, ve que es un alma oprimida por el pecado y lo primero que le dice es: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ese ánimo yo lo traduzco como ten confianza. Y en el caso de la mujer que sufría de hemorragias y al tocarlo queda sanada, él le dice: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La confianza de estas personas en que Jesús podía sanarlos hizo que Jesús los sanara. Y es que Jesús nos insiste mucho, mucho en tener confianza en Él. Cuando Él caminó sobre las aguas en plena oscuridad, los apóstoles se pegaron tremendo susto y Él, ¿qué les dijo? Ánimo, no teman, que soy yo. Ay, siempre el Maestro enseñándonos a tener confianza. Yo me puedo imaginar esas palabras saliendo de los labios de Jesús. Yo me imagino la ternura con que las decía, el cariño y la seguridad, y claro, cómo no iba a transformar la vida de esas personas. Escucharon la voz de Jesús y era como si les echaran agüita fresca en su corazón reseco, curtido de dolor. La angustia que los perturbaba y les quitaba la paz se iba. Y entonces salían de la oscuridad para empezar a ver las realidades con renovadas esperanzas. Sí, las palabras del Señor son y siempre serán espíritu y vida. Tener confianza en que el Señor puede sanarme, liberarme, restaurarme. Pero tristemente hay momentos en los que hemos caído tan bajo que tenemos literal miedo de Dios. Son pocos los cristianos, aún entre los que vemos más fervorosos, que tienen una confianza tan grande que no dudan. Ojalá fuéramos todos, pero no. La mayoría de nosotros no. Y vuelvo a los apóstoles. El día que Jesús obró, por ejemplo, la pesca milagrosa, Pedro, con su personalidad impetuosa, vio con claridad la tremenda distancia que había entre la grandeza del Maestro y su propia pequeñez. Y entonces dice las Escrituras que postrándose rostro en tierra dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Muchas personas tienen, como Pedro, ese miedo porque saben que son tan pecadoras que no se atreven a acercarse a Dios para recibir misericordia. Y entonces escucha uno frases como: yo no tengo remedio, yo soy caso perdido. Y les parece que jamás las recibirá el Señor. Y entonces no se acercan a Él. No vayamos tan lejos. Piensa en este momento, en un pecado en el que caigas de manera constante, reiterativa, y debas confesarte con el mismo sacerdote, porque supongamos no hay otro cerca. Entonces, no, qué pena, ya no hay caso conmigo. Y dejas pasar los días por vergüenza, porque ya no tienes remedio, y las semanas y el pecado ahí, socavando tu alma. No, mis hermanos, no nos dejemos engañar. ¿Sabes qué le dijo Jesús a Pedro el día de la pesca milagrosa? Jesús se acercó a él y le dijo: no temas. Y entonces hizo que se levantara. Te pregunto, y te doy unos segundos para que pienses, si alguna vez en tu vida has recibido al menos una prueba de que Dios te ama. Piensa. ¿Lograste acordarte de alguna? Estoy segurísima que sí. Y si tú has recibido
tantas pruebas del amor de Dios, entonces, ahora te digo, no temas. Nuestro Señor no quiere que tengamos miedo de Él, ni nuestras imperfecciones, ni nuestras debilidades, ni nuestras faltas, así sean graves, ni nuestras reincidencias tan frecuentes en la misma falta. Nada lo desanimará, siempre y cuando uno desee convertirse sinceramente. Somos pecadores, es cierto, Dios lo sabe. Y cuanto más pecadores somos, Él tiene más compasión de nuestra miseria, más quiere que se cumpla en nosotros y con nosotros su misión como Salvador. De hecho, fue por nosotros los pecadores que Él vino a la tierra. Entonces, no hay que tenerle miedo a Dios. Pero bueno, ok, no tenemos miedo, vamos, nos confesamos, recibimos el perdón y seguimos adelante. Pero entonces pasa que nos falta fe. Creemos sí que nuestro Señor es todopoderoso, bueno y fiel a sus promesas, pero hasta ahí. No sabemos poner en práctica esta creencia en la vida diaria, en las necesidades particulares. A mí me pasó. Hace ya unos años, yo vivía una vida muy tranquila y feliz. Y un día me diagnosticaron cáncer. En un segundo, todo cambió. Cirugías, tratamientos duros, todo empezó a girar en torno a esta nueva realidad. Yo miraba a mi esposo, yo sabía que él estaba sufriendo. Yo miraba a mis hijos tan pequeños en riesgo de perder a su mamita. Pero yo ya conocía a Jesús, yo ya había escuchado su palabra. Y entonces yo pensé que si lo había hecho con ellos en aquel tiempo, con los apóstoles, con los discípulos, también podía hacerlo conmigo ahora. Y tomé la decisión de creer, creer y creer. Decidí no dudar del poder de Dios. Con mi decisión creo que dejé obrar a Dios de la manera en que Él quiso. Eso fue lo que pasó. Y yo no puedo negar que tuve momentos duros, y siento la necesidad de contarles que en mi enfermedad Dios se volvió hacia mí para socorrerme. Así fue. Jesús, nuestro Señor, esperaba que yo creyera que especial y concretamente Él podía hacer algo por mí. Lo mejor que me pudiera pasar lo podía hacer Él. Y que yo así lo creyera era una condición indispensable para obrar en mí sus milagros. Yo creí y así lo hizo. Jesús no solo restauró la salud de mi cuerpo, sino la de mi alma, que fue la más importante. En Marcos 9:23, el Señor le dijo al papá del joven paralítico: si puedes creer, todo es posible a aquel que cree. Y cuando ese papá le contesta, creo, pero ayuda a mi poca fe, enseguida Jesús lo sanó, liberó a su hijo del espíritu sordo y mudo que lo tenía poseído. ¿Por qué no iba yo a creer que Jesús podía sanarme del cáncer? A ver, yo sí quería creer y por eso decidí pedirle al Señor que aumentara mi fe, para que nada de lo que me pasara me llevara a pensar lo contrario. Aunque debo confesar que así como Pedro empezó a caminar sobre las aguas con firmeza, pero apenas empezó a dudar porque sopló el viento fuerte y se elevaron las olas y se hicieron abismos profundos en el mar, y Pedro tembló y dudó un segundo y enseguida empezó a hundirse. Así igualito me pasó una noche en la que estuve muy grave, dudé y esa confianza se fue al traste y me estaba hundiendo en el miedo. Pero así como a Pedro el Señor le tendió la mano y lo rescató, conmigo también lo hizo. Esa es la historia de Pedro y también la mía. Y creo que la de muchos de ustedes que me escuchan. En los momentos de idilio con el Señor, permanecemos tranquilitos y recogiditos al pie del Maestro.
Pero cuando viene la tempestad, se nos olvida todo y el peligro como que absorbe toda nuestra atención. Quitamos la mirada de Jesús, gran error, quitar la mirada de Jesús. Y peor error todavía, fijar esa mirada nuestra en los sufrimientos que estamos padeciendo. Y tenga para que lleve, nos hundimos. Llámese al sufrimiento enfermedad, como en mi caso, o cualquier realidad que te cause sufrimiento. Negocios temporales que fracasan, futuro material que nos inquieta, la muerte de un ser querido, alguien que daña nuestra reputación con su lengua. En ese momento somos tentados. Nos atormentan los pensamientos más catastróficos porque en eso sí que somos especialistas. Vienen a nuestra mente imágenes que nos perturban y entonces resbalamos, caemos en el pecado, en el desánimo. En ese momento se nos olvida el cuidado maternal de la providencia hacia nosotros. Murmuramos, nos rebelamos y lo que logramos con esto es que el dolor sea más grande y más agudo. Hermanos míos, ¿por qué dudar? Si no hubiéramos dudado en ese momento, o en si es tu caso el que estás viviendo, si nos hubiéramos acercado al Divino Maestro con una confianza más grande que lo grave que parecía la situación, nada malo nos hubiera pasado. Lo que sí hubiese pasado a nosotros como a Pedro es que habríamos caminado serenamente sobre las olas, habríamos llegado sin tropiezos a un puerto tranquilo y seguro y pronto habríamos encontrado un escenario completamente iluminado por la luz de Dios. ¿Ustedes creen que los santos no lucharon contra las mismas dificultades que nosotros? Claro que sí, y muchos de ellos cometieron las mismas faltas que nosotros. Pero la diferencia es que ellos no dudaron, se levantaron a prisa y aún más humildes después de la caída, confiando solo en las ayudas que venían del cielo. Los santos solo confiaban en Dios y Dios nunca los defraudó. Podemos creer, debemos creer, es más, tenemos que creer, porque así es como Dios obrará. Y entonces, creyendo, poniendo nuestras vidas confiadamente en sus manos, vamos a tener la seguridad de que todo lo que nos pase será por disposición suya y también será para el bien de nuestras almas. Recordemos entonces, 1. A Dios no debemos temerle, porque Él siempre es compasivo y nos perdona cuando nos arrepentimos con sinceridad. Y 2, aunque creamos, debemos pedir a Dios que nos aumente la fe. Porque convirtiéndonos en almas confiadas, vamos a lograr vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo. Te voy a dejar en la pantalla final la novena del abandono, la playlist con la novena del abandono para que la hagas. Es una de mis novenas favoritas, la puedes hacer toda completica, no demoras ni una hora, aunque son 9 videos, son muy cortitos y lo puedes hacer en una hora, lo tienes listo y vas a darte cuenta cómo vas cada vez aumentando esa fe en el Señor, esa confianza, ¿no? De lo que he estado hablando hoy es precisamente cómo el Señor obra en la medida en que tú crees, en que tú te abandonas. Solo te abandonas cuando crees que puede hacer el milagro. Entonces, te dejo la novena ahí para que la puedas hacer. Y también te pido que por favor dejes en los comentarios tus intenciones o lo que piensas de este nuevo contenido. Recuerda que puedes buscar en nuestras playlists o navegar dentro del canal En la Tierra como en el Cielo para que puedas encontrar las muchísimas oraciones que hemos subido para la gloria de Dios.
Y si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita para que cada vez que subamos contenido, YouTube te avise. Gracias por apoyarnos en esta misión evangelizadora. Ojalá lleguemos a muchos corazones y seamos esa gotita que aporta en algo en la expansión del reino de Dios. Bueno, mis hermanos, empecemos este día en gozo, diciéndole al Señor: Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Soy María Cristina y le pido a Dios que los bendiga.